Bien, comencemos. Eh, claro, me dice Jessica que lo dieron a tomografía computada más como física. Sí, vamos a hablar un poquito sobre los principios físicos de la generación de la imagen en tomografía computada. Vamos a centrarnos en eso y los tipos de reconstrucción. Y vamos a ahondar mucho más sobre los componentes, sobre todo lo que son la historia de las generaciones, de cómo se formó la tomografía, cómo se clasifica los diferentes equipos y las diferentes modalidades dentro de la tomografía. Después vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento de las imágenes que son generadas en tomografía, el postprocesado, algunos otros conceptos que hay que manejar en tomografía, todo lo que es artefactos, calidad en tomografía, dosimetría y por último todo lo que es medio contraste radiológicos y bomba infusora y todo lo que tenemos que saber en cuestión a los parámetros que se manejan con la bomba infusora y cómo es que influyen eh, en el estudio y la tomografía que estamos haciendo. ¿Ah? Bueno, básicamente como introducción, la modalidad en tomografía o el estudio por tomografía computada es un método de diagnóstico de imagen que detecta la atenuación que sufren los rayos X, los fotones X, al atravesar un determinado espesor o tejido eh, en diferentes ángulos de incidencia, proyectándolo en un monitor en forma de imagen previo procesamiento en una PC. Se puede obviamente visualizar con esto la anatomía en cortes finos, transversales, en el eje del cuerpo, eh, y que vamos a ver luego que en los tomógrafos más actuales la forma de presentación de las imágenes obviamente dejó de ser únicamente en la axial, sino que en los otros planos de corte, representando en detalle la anatomía en ese sector o en ese espesor de corte de una sección determinada o de un órgano determinado a un determinado nivel. ¿Tá? Obviamente que esto se aplica a cualquier región del cuerpo y los estudios pueden ser de simples estudios de exploración o estudios contrastados en diferentes tiempos y estudios angiográficos, tanto para el estudio venoso como el arterial primordialmente. Bien, Eh, si vamos a tratar de ser resumidos en esto, en lo que concierne a la historia de la generación de la tomografía, pero hay que destacar que es el avance más significativo de la historia de la medicina desde de mucho tiempo hacia atrás. Eh, Básicamente fue una modalidad que fue desarrollada por Corman y Hanfield, un físico norteamericano y un ingeniero inglés, respectivamente, que a partir de matemática ya previa que existía, fundaron las bases fundamentales, básicamente, bastante valga la redundancia, de esta técnica. ¿Tá? Todo esto se desarrolló en unos laboratorios que son, en su época eran los laboratorios del EMI. Eh, no sé si le suena a ustedes la, la discográfica, la EMI. Eh, Exactamente. Esta discográfica en su momento, como era la discográfica de los Beatles, y que tenía mucho furor, tenía muchas ganancias, y estas ganancias eran volcadas en muchos rubros. Uno de ellos era en la investigación médica, en donde dos muchachos, como esto que vemos aquí adelante, como y Homefield, investigaban sobre el desarrollo de imágenes eh, la, por medio de la superposición de proyecciones anteriormente
obtenidas y sumadas para generar un determinado corte. Básicamente era eso. ¿Ah? Eh, y bueno, básicamente podemos decir que gracias a los Beatles, con esto, tenemos hoy en día el desarrollo de la tomografía computada, porque la financiación en su época fue gracias a la discográfica EMI. ¿Tá? Pero si vamos un poquito más atrás, en el 1917, básicamente en esa época fue que, gracias al matemático Radon, ¿tá? Se fundaron las bases matemáticas de la tomografía, donde decía que toda estructura interna de un objeto determinase, se podía determinar si se conocía el valor de las integrales de todas las infinitas proyecciones que pueden pasar sobre él. ¿Tá? Lo que básicamente estableció es lo que hoy en día se le llama sinograma o la transformación integral de justamente la sumatoria de todas estas proyecciones. La tienen ahí abajo, esta es la integral que se utiliza para expresar justamente este concepto, donde vemos que se utiliza mucho la proyección con sus cosenos y senos de determinado ángulo de incidencia. ¿Ya? Eh, y bueno, con esto nosotros teníamos una base inicial matemática, ¿tá? O ¿cómo les puedo decir? Un fundamento matemático básico que podía explicar cómo podríamos obtener la imagen de un objeto tridimensional a partir de proyecciones bidimensionales de la misma. ¿Tá? Justamente el sinograma, que es como un gráfico, representa el conjunto de todas estas proyecciones, ¿tá? En un determinado ángulo de incidencia. ¿Tá? Um, Como dice ahí, en una matriz determinada, el índice de la columna están representados por los ángulos de adquisición y el índice de la fila por la posición del sensor en cada momento para determinar el sinograma de uno o dos objetos, como lo vemos acá en el ejemplo. ¿Ah? Si lo vemos desde arriba, dos objetos en las coordenadas X, Y y X, lo vemos así, pero si lo vemos tomando en cuenta su ángulo de incidencia, estas sucesivas proyecciones en determinados ángulos de incidencia se van a visualizar de esta manera. ¿Ah? Básicamente, lo que se hace es como lo que vemos acá. ¿Ah? Al ángulo 180, 135, 90, 45, 0, etcétera. Nosotros tomamos una proyección, es decir, tenemos un tubo detector, ¿tá? Incidimos un haz de rayos X, lo hacemos atravesar, sufren estos una atenuación, y los que pudieron atravesar este espesor llegaron al detector y generaron bidimensionalmente un esquema de densidades, ¿tá? O de atenuaciones, vamos a decirlo así, que luego se procesan en densidades. ¿Tá? Cada línea de este ángulo de incidencia se puede representar esquemáticamente como vemos acá. Obviamente acá solamente tenemos 8 ángulos, pero si tuviéramos 360 ángulos, tendríamos una representación real del sinograma como lo vemos aquí, ¿ah? Con todas sus proyecciones. ¿Ah? Esto luego, esta data obtenida, se la traslada a lo que se llama la transformada de Fourier, al plano de Fourier, para ordenarlos y luego procesarlo en una imagen. ¿Ah? Pero desde el concepto básico matemático a la imagen que se puede obtener con estas matemáticas, hay un largo trecho. Recién en el 63, Cormack fue el que indicó que se podían utilizar los resultados matemáticos de Radon para la aplicación médica, ¿tá? eh,
y luego en la utilización de la modalidad por tomografía computada. ¿Ah? Demostró que se podía determinar los coeficientes de absorción de una estructura plana y medir desde un determinado número de direcciones las variaciones en la intensidad de los gases transmitidos. ¿Ah? Básicamente se hacía atravesar, como le expliqué, un fotón de gas X por un determinado objeto, había una atenuación de estos, se podía medir y luego todas estas mediciones en diferentes ángulos se lo colocaba en una transformada como la que vemos acá, en este caso esta es la transformada de Radon, la inicial matemática, luego hubo sucesivas transformaciones y mejoras de esta variación matemática para llegar a las que son hoy en día los algoritmos que se utilizan para la reconstrucción de estas. ¿Está? Aplicando la integral de Radon en ese momento, Cormack descubrió que tenía un gran potencial para la aplicación médica. ¿Ah? En el 67, Hanfield, el ingeniero, propuso la construcción de un primer instrumento que podía hacer por sí solo esto que habíamos explicado hasta ahora. En el 67 propuso la construcción de lo que le llamó el escáner EMI, básicamente para tener en cuenta que el que puso la plata fue EMI, que fue la base de la técnica para el desarrollo de lo que hoy en día es la tomografía, como una máquina que unía el cálculo electrónico a las técnicas de rayos X, según su descripción en el momento, en los trabajos que les puso, que crear una imagen tridimensional de un objeto tomando múltiples mediciones de la misma con rayos X de diferentes ángulos y utilizar una computadora que permita reconstruirla a partir de cientos de planos superpuestos y estructurados, podíamos obtener una determinada imagen de un determinado plano tridimensional. Obviamente hubieron prototipos más primitivos. Este fue el primer prototipo antes de tener el tomógrafo EMI. ¿Ah? Básicamente es un generador de electrones. Esto es un tarro anatómico. ¿Ah? Perdón, acá un tubo generador de rayos X con un haz focalizado y puntual, el tarro anatómico y el detector, un único detector. Entonces lo que hacía era detectar ese haz puntual que pasaba y atravesaba a través de este tarro anatómico. Y lo que se hacía era cambiar el ángulo de incidencia cada grado mandando un fotón, y un grado y mandando un fotón. Y así sucesivamente haciendo los cálculos de atenuación para cada ángulo de incidencia. Imagínense todo eso para tener un slide, una vuelta nada más. Bien. Y bueno, como reseña, ¿por qué se le llamó TAC? Hoy en día se le llama TC porque, bueno, se sabe que las adquisiciones de los tomógrafos son volumétricas, donde tenemos una gran cantidad de información que se puede expresar en tres planos, sí, básicamente en tres planos fundamentales. Antes las imágenes que se obtenían eran prácticamente axiales, ¿está? Por eso se le llamaba tomografía axial computada, porque una imagen que se obtenía era una imagen axial. ¿Ah? El primer prototipo de tomografía axial computada, que era básicamente un tomógrafo de cráneo, el tomógrafo EMI, fue encargado por el Hospital Atkinson Morley en el 71. No me pregunten dónde que está, creo que está en Estados Unidos ese hospital, muy famoso, creo yo, donde tuvieron muy buenos resultados. Si bien igual la imagen por el tomógrafo la adquiría en 5 minutos, el procesado de toda esa información adquirida
era muy lento porque todavía no estaba tan desarrollado todos los sistemas informáticos y de procesamiento para justamente procesar esta información y transformarla en una imagen visible. La primera imagen que se obtuvo fue esta. Ven que carece mucho de, de definición y detalle de lo que hoy en día es la tomografía, ¿verdad? Y bueno, acá tenemos una foto del primer tomógrafo EMI, un tomógrafo de cráneo, básicamente, y toda la maquinaria que se estaba unida a ese tomógrafo para la generación de esa imagen. ¿Ah? Bien, vamos a lo que hoy en día es un tomógrafo y veamos, para familiarizarnos, los componentes que forman estos equipos. ¿Ah? Bueno, varios son los componentes fundamentales. Esto es un videito. ¿Ah? Por eso le pongo a veces reducido porque en realidad tiene videos y todo. Este es un tomógrafo General Electric. ¿Ah? Sus dos monitores, como ya les dije, uno donde cargamos los pacientes y hacemos toda la secuencia. Y el otro para visualizar lo que vamos adquiriendo. Al lado el monitor de la bomba, su teclado y mouse, obviamente, con su CPU. Aquí tenemos dos CPU unidos, ¿está? Uno para la reconstrucción y otro para el sistema operativo que maneja el tomógrafo. Esta es la bomba infusora de medio contraste. Siempre tenemos un monitor asociado donde nosotros podemos setear todos los parámetros de la bomba, el monitor de los datos del paciente y adquisición, y el otro monitor para justamente la visualización de lo que vamos adquiriendo y los localizadores. El gantry, esta estructura donde uno ingresa, el tubo, como le dice la gente, que no es tan tubo, pero bueno, ese se le llama gantry. Obviamente tenemos la camilla abajo y una máquina de anestesia siempre asociada a un tomógrafo o un resonador, porque acuérdense que nosotros tenemos pacientes que requieren muchas veces ventilación asistida o anestesia. ¿Ah? La unidad interna, este es un cabezal de cráneo, que tenemos ahí, pedales para el movimiento de ingreso o egreso del paciente desde el gantry. No te lo posiciona, pero te lo sube y entra, o te lo saca y lo baja. Una pantalla táctil que tiene muchas funciones, que lo podemos hacer desde aquí con los parámetros de altura y medida de ingreso del paciente, es decir, la posición de el paciente con respecto a un láser que tiene el gantry para las mediciones. Ahí estoy mostrando cómo ingresa entra o sale la camilla. Después la botonera principal, donde tenemos la posibilidad de hacer todos los movimientos de la camilla con respecto al gantry y el movimiento del gantry. Si este gantry todo completa la unidad, se puede angular. Podemos subir, bajar la camilla, entrar o sacar la camilla, más lento o más rápido si apretamos los dos botones como vemos ahí. ¿Está? Ahí va. Y tenemos el láser, que es lo que nosotros utilizamos para centrar al paciente en lo más al isocentro posible. Esto después lo vamos a ver por qué es así. El láser no solamente nos ayuda a centrar la región que vamos a estudiar para luego colocar correctamente el localizador en la estructura que vamos a irradiar, sino que también es para colocarlo correctamente de la posición del paciente con respecto al gantry y al cero absoluto y de la posición del gantry, porque, a ver, para solamente adelantarle, tenemos que centrarlo correctamente al paciente porque estos tomógrafos hoy en día tienen lo que se llama modulación automática en miliampere, que lo que realizan es un cálculo en base a los localizadores o a los topogramas que sacan, que son con placas iniciales que sacan estos equipos, que no solamente nos sirven como referencias anatómicas para nosotros
colocar los localizadores en las estructuras de forma correcta, sino que también lo utiliza para determinar los diferentes espesores anteroposteriores y lateromediales de estos pacientes y generar una modulación en el miliampere, es decir, dar dosis moduladas de miliampere durante todo el recorrido de una estructura para no dar un miliampere fijo y generar imágenes con la menor dosis posible. ¿Tá? Por eso hay que centrarla lo mejor posible al isocentro, ¿tá? Que es el isocentro, es el centro neto del gantry, ¿tá? Del área de reconstrucción. Aquí lo que estoy haciendo es básicamente angulando el gantry. Ahí ven que se angula unos hasta 10-15 grados craneal o 10-15 grados caudal. ¿Ah? Ahí vemos que tenemos el tilt del gantry. En estos equipos de General Electric, por ejemplo, tienen dos centrados. Podemos centrarlo al paciente por fuera o por dentro, es decir, con un haz que está más adentro y otro haz que está más hacia afuera. Eso es indistinto, es solamente tomar un punto de referencia y luego adentro utilizar ese punto de referencia en otro para saber que desde dónde vamos a realizar nuestra adquisición, o en todo caso, como por ejemplo los General Electric tienen, que podemos setearle cuánta posición por encima o por debajo del punto de centrado o de cerado nosotros, que nosotros les colocamos. Ahí tenemos la posición de altura también. Aquí tenemos la salida del láser, como ven. Y esto que ven acá son unos macaquitos que le dicen las personas que no escuchan bien, con macaquitos cuando tienen que respirar hondo y aguantar el aire y hasta cuánto tienen que mantener el aire adentro, en inspiración profunda. Y luego también le dice en tiempo cuánto le va quedando de adquisición para que los puedan soltar el aire y respirar normal. A eso se le explica lo mejor posible a los pacientes que no pueden escuchar mucho. Aquí tenemos, esto es para la altura y esta para la posición en I o en S, superior o inferior a la línea de centrado. Si nosotros después que lo centramos lo movemos, aquí nos va a decir en qué posición está el paciente si nosotros utilizamos dónde está el láser en el paciente. Eso sirve mucho para las punciones guiadas por tomografía. Nosotros utilizamos justamente esas medidas para nosotros localizar bien la región donde va a ingresar, donde se marca para realizar la punción de un determinado órgano, ¿está? Ya por tomografía. Y bueno, la máquina de anestesia siempre está en estos lugares. Y está la unidad interna de la bomba infusora con sus dos cabezales, ¿está? Para contraste y solución salina, ¿está? Esta es la unidad ahí adentro que nosotros con esa consolita también modificamos el ingreso o el egreso de contraste o suero de la bomba difusora. ¿Ah? Otros cabezales. Este tenemos el otro cabezal chato. Si no usamos el de cráneo, que es todo de fibra de carbono, usamos este, ¿tá? Que también es toda una estructura de fibra de carbono, pero tiene una superficie más acolchonada. No como el cabezal de cráneo, que es solamente fibra de carbono con una pequeña almohadilla para cráneo y para cervicales cuando se hacen. Bien, si nosotros vamos a diferenciar todos los componentes que tenemos en estos equipos, podemos agruparlo en tres fundamentales, unos que son para la producción y la recogida de datos, otros para el procesamiento y reconstrucción de las imágenes, y otros grupos están dentro de lo que se llaman visualización y selección de parámetros de adquisición. ¿Ah? Si vamos a todos los que son los componentes que están dentro de lo que es producción y recogida de datos, bueno, están fundamentalmente lo que es el gantry y la camilla. ¿Tá? El gantry, dentro de esa estructura que tiene un círculo en el medio, donde ingresa el paciente, vamos a tener el tubo de rayos X, que es un tubo muy similar a los equipos de rayos X convencionales, pero no son parecidos, pero no lo mismo. ¿Tá? Los generadores de alta y de baja tensión, los colimadores pre y post paciente,
los detectores, que son los receptores de los rayos que que no fueron tan atenuados, que pasaron, los anillos deslizantes que se le llaman, o los slip rig, que básicamente, eh, a ver, ahora yo les voy a mostrar, muchos quedaron medio obsoletos para atrás en el tiempo, después se fueron actualizando a otros de mejor tecnología. Básicamente siempre fueron con el mismo objetivo de evitar la utilización de cables, y van a ver por qué, ya que de alguna manera tenemos que pasar todo el voltaje y la información de un lado a otro, del gantry hacia el exterior y del exterior hacia el gantry, y ahora van a ver por qué. Y el DAS, ¿está? El sistema de adquisición. Bien, gantry. Bueno, el gantry es el conjunto de elementos mecánicos necesarios para la producción y recepción de los valores de atenuación de rayos X necesarios para la reconstrucción de las imágenes. Obviamente tiene el cilindro ese que es muy característico, el orificio cilíndrico, que no es tan cilindro, porque más cilindro son los resonadores. Pero bueno, es un orificio con un diámetro determinado, generalmente en forma estándar, son todos de 70 centímetros de diámetro, y esto está bueno saberlo porque pacientes con un diámetro abdominal mayor a este no ingresan. Igualmente, por más que tengan 70 centímetros justo, en la periferia de ese círculo, la reconstrucción es casi nula. Entonces vemos un área blanca sin datos, porque los rayos no, básicamente tan tangenciales al paciente en un área en un diámetro tan grande, no llegan al detector. Entonces, básicamente tenemos áreas blancas de no reconstrucción. Pero por debajo de esos diámetros, listo, se puede hacer. Esta es una limitante. La otra limitante es el peso de los pacientes. Muchos pacientes son muy pesados y las camillas de los tomógrafos no resisten tanto. ¿Está? Esa es otra limitante. Bueno, hablando del gantry, tiene, como les dije, una angulación tilt de hasta 30 grados. En algunos siempre lo estándar es entre 10 y 15 grados, pero puede ser hasta 30. Bien, ¿qué más? Bueno, obviamente todo esto está manejado por un sistema mecánico que lo mueve, un sistema mecánico que genera la rotación del tubo detector, porque, a ver, dentro del gantry lo que tenemos es un conjunto tubo detector que gira 360 grados alrededor del paciente para tomar justamente todas estas mediciones en diferentes ángulos, como le dije al inicio, ¿verdad? Nosotros tenemos que irradiar en 360 grados y tomar por la manada de detectores toda esa información que recibe, y después procesarla y generar la imagen. Bueno, esto tiene un sistema mecánico que mueve. Puede ser un motor con polea o un motor directamente unido al gantry con engranajes. Luego tenemos la inclinación del gantry, el tilt, que también es un pistón neumático que lo que genera es la angulación hacia un lado hacia el otro. Los colimadores pre y post pacientes, y hay colimadores asociados al tubo y otros a los detectores, que básicamente siempre mantienen el haz con un determinado espesor. El tema del deslizamiento de la mesa, ¿tá? El subir, el bajar, el ingresar, el sacar el paciente, también todo un sistema mecánico que mueve. Y bueno, creo que hasta ahí estamos. No nos queda más que eso. En imágenes vemos el pistón que mueve el tilt del paciente, del tilt del gantry. Este es un pistón neumático, como verán, que hace todo el movimiento de angulación cráneo-caudal del gantry. Esto es el gantry sin la carcasa que envuelve todo, y vemos el pistoncito de un lado y del otro del gantry que mueve todo, en base a este eje que está acá. Obviamente que todo el gantry está amurado al piso con esta base. Si cuando se compra un tomógrafo, viene así, viene por separado el gantry, por separado la camilla, como ven acá, con las fijaciones al piso. Se le ponen estas fijaciones al piso y luego se pone la carcasa y listo. No es que está muy fragmentado por piezas el tomógrafo. Básicamente viene
el gantry por un lado, la camilla por el otro, se fija el piso, se fija el gantry bien medido y bien calibrado, y nada, después, listo, se une todo. Aquí tenemos un ejemplo de un gantry con la carcasa abierta, se sacó la carcasa frontal abierta y cómo ven, cómo gira alrededor de ese orificio que ustedes no ven, todo esto que está girando adentro. Esto que ven que tiene muchos fans, muchos ventiladores, es la banana detectores, son los receptores de todos los fotones que son atenuados y que llegan básicamente que llegan a este receptor. Obviamente tiene mucho ventilador porque tiene mucha electrónica. Los detectores generalmente son centelladores sólidos que tienen asociado toda una plaqueta electrónica por cada uno de los detectores. Y comienza a girar. Esto es un giro estándar, suave, y ahora van a ver a su máxima velocidad. Este tomógrafo es un tomógrafo que admite estudios cardíacos, ¿está? Estudios prospectivos, retrospectivos de cardio, eh, todo lo que son estudios de las ramas, de primeras ramas de la aorta que nutren al corazón y obviamente las calcificaciones que estas tengan. Bueno, con este tomógrafo lo permite porque este tomógrafo tiene una velocidad de 0,3 segundos, quiere decir que rota 3 veces por segundo, y a esa es la velocidad que puede llegar. ¿Está? Es abismal. Pensar de que está alrededor tuyo rotando a esa velocidad. Y con eso generamos cortes casi instantáneos en un latido, ¿está? En un ciclo cardíaco, en una parte del ciclo cardíaco, perdón, en una parte del ciclo cardíaco. ¿Está? Entonces, en lo que tenemos adentro del gantry va a ser entonces el tubo, detectores, los colimadores, antes y después del paciente, los detectores, el DAS, los controles todos los que son los controles de los generadores y los generadores de alta y de baja tensión, ¿está? Eh, todo lo que son los sistemas de gestión y control de el sistema tubo detector y de los generadores. Y el exterior, es decir, la corriente se transmite y los datos se transmiten por medio de lo que se llaman anillos deslizantes, ¿tá? Que son básicamente superficies de contacto sin necesidad de tener cables, porque imagínense tratar de unir el exterior con cables a esto es imposible. Entonces tiene que haber solamente superficies de contacto que pasen toda esa información. Con esto girando a esa velocidad y no pueden tener cables, ¿no? Bueno, eso como le dije, tiene los generadores, el tubo, el detector, el DAS, los colimadores y todos los que son componentes mecánicos para el movimiento de los colimadores y ta, porque eso es lo que tiene. Después el gantry, a su vez, por fuera tiene todo el movimiento del propio sistema tubo detector. Bien, a ver. Lo que era el DAS. El DAS después vamos a ver bien en qué consiste. Es el sistema de adquisición, básicamente es el que codifica toda la señal de atenuación, ¿tá? ¿Tá? Todo lo que recibe los detectores. Básicamente el DAS es lo que codifica toda esa Es señal. la banana de detectores, sería. Se le ¿O llama no? se le llama banana detectores a todo el sistema de detectores como vemos acá. Se le dice banana Ah, de detectores a esto porque es como una banana, porque es curvo. Y sí, están los detectores, pero asociado a los detectores está el sistema de adquisición. Básicamente, el sistema de adquisición de datos es el sistema que codifica toda esa señal de entrada analógica y luego la codifica a señal electrónica, ¿está? A señal eléctrica. Ah, Ese DAS, ese DAS es por cada detector, entonces, pues en eh, conjunto. es en conjunto, en realidad cada detector tiene una placa. Cada detector tiene una placa que codifica una señal puntual de ese detector, pero claro, después toda esa señal de cada uno de los detectores es pasada al DAS para que luego sea todo como una señal continua. ¿Está? ¿Entienden? Sí, gracias. Y aquí un poquito de más de esto para mostrarlo por dentro. Generador de baja, generador de alta. Perdón, ¿dónde está? Acá. El de baja,
generador de alta tensión, tubo, colimadores del tubo, banana de detectores, colimadores de la banana de detectores, todos los fan para refrigerar toda esta electrónica muy caliente. Y después tenemos intercambiadores, ¿tá? Tenemos algunos intercambiadores, como uno acá. Esto es un radiador, está asociado a un ventilador que tiene un intercambiador aceite-aire, ¿tá? Y estos también son otros radiadores con ventiladores para enfriar toda la electrónica que está dentro de la carcasa. Estos son radiadores que básicamente mantienen la temperatura de, el líquido que pasa por el tubo, ¿tá? Bueno, que sé que el tubo es como cualquier tubo que está en aceite. Y ese aceite pasa por un radiador que es enfriado, ¿tá? Es así, tan simple como eso. Después acá tenemos todo lo que es el sistema de motorización del tubo detector. Dependiendo si es un tomógrafo que no es para cardio y un tomógrafo que sí es para cardio, los tomógrafos que hacen cardio pueden llegar a esas velocidades de 0,3 segundos. Los que no, un DJ Aguilera común que no hace estudios cardiológicos, llega hasta 0,8 nomás. Pero claro, al necesitar solamente velocidades hasta 0,8, la motorización es diferente. No es lo mismo motorizarlo con engranajes fijos al motor que con poleas y demás. Hasta donde yo creo que tengo entendido, el que es de 0,3 es con engranajes y el de 0,8 es con polea. Básicamente así. Bien, generadores de alta y de baja. Básicamente los generadores son muy parecidos a los generadores de los equipos de rayos X común y corriente. Básicamente están muy próximos al tubo y son los que suministran toda la corriente al tubo de rayos X, y siempre son trifásicos, ¿ah? Generalmente a ver, la carga de los tomógrafos son trifásicas 380, no son ni 110 ni 220. Generalmente todos andan en 380. Cuando se instala un tomógrafo en un lugar, generalmente si no tiene fase de 380, no hay que cambiar todo. Trifásica y de 380 hay que cambiar. Me acuerdo que en el Pasteur tuvimos que hacer eso, cambiar traer toda una instalación eléctrica solamente para el tomógrafo. Y si se puede cortar la luz en toda la sala del tomógrafo, como pasó ahora, que saltaba una llave, quedábamos todos oscuros, pero el tomógrafo seguía andando, porque tiene su propia alimentación. Y bueno, el tubo rayos X, bueno, muy similares, como le dije, a los de radiología convencional, con una discriminación de que están hechos para que resistan determinada cantidad de calor, porque estamos hablando de que el disparo son más extendidos en el tiempo, ¿ah? Entonces eso calientan muchos. Son varios tipos los que existen con respecto a los tubos. Quiero darle gracias a Ocaño, que ya dice que mandó las presentaciones al grupo. Volviendo a esto, son muchos los tipos de tubos que se utilizan en tomografía, están muy basados y diferenciados en base a cuánto aguantan de calor, vamos a decirlo así. El que más aguanta es el Straton, como vemos acá en el esquema, es este que vemos acá, y este es el esquema. ¿Qué lo hace diferente al resto? Bueno, el resto todos resistan hasta más o menos unos 10 millones de unidades de calor por minuto, es decir, megahertz unit, por eso es en MHU, hasta ahí. Y después, si llega a ese máximo, ya el equipo te pide frío. En realidad, el equipo está hecho para que matemáticamente él calcule cuánto tiempo de disparo le estás dando y cuánto de calor está recibiendo el tubo, y él te dice, bueno, si vas a hacer una siguiente adquisición con determinados parámetros, voltaje, miliampere, pitch, etcétera,
Bueno, voy a necesitar que me enfríes. Bueno, ahí te pide, te salta en rojo, págate en el tomógrafo, escúchame, enfríame. Ahora, los tomógrafos que tienen estos tipos de tubos Staton, no, casi no ves ese cartelito. El nene siempre está frío, puedes darle y darle. Y la magia de esto es que, como todo tubo está en aceite, inmerso en aceite, pero sabemos muy bien, y esto es radiología convencional, y ustedes lo saben, que hay dos partes de un tubo de rayo X que son las que más se calientan. ¿Qué es lo que más se calienta en un tubo de rayo X? Y ustedes lo saben, arriba. El ánodo. Claro. ¿Qué parte del ánodo? Te El maté. El filamento, blanco. ¿Eh? El blanco. Donde recibe el blanco. los rayos. Claro. Pero, ¿qué más? ¿Cuál es la pregunta? No entendí muy bien. ¿Qué es lo que más se calienta de un tubo? Los Ya, ¿No es el filamentos. filamento? ya me dijeron el ánodo, está bien. Está, perfecto. No, el filamento no. El ánodo. ¿Dónde choca? Sí, ¿dónde choca? ¿Pero qué más? El punto de enfoque, ¿no era? No, El rotor. el rotor. Pa, El me rotor. mataste. El rotor tiene tanta fricción, que, porque gira tan rápido, que calienta mucho. Mucho, mucho, mucho. Calienta el ánodo y calienta el rotor. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tratar de que tanto el rotor como la parte posterior del ánodo quede en contacto íntimo con el aceite. Y de eso se trata. Está configurado de tal manera que el rotor y la parte posterior del ánodo está en contacto, y esto es el aceite, lo que ven acá en cremita, es el aceite enfriado que va pasando por todo el trayecto del tubo, que va girando, y esta sección del rotor está toda inmersa en aceite, y toda la parte posterior del ánodo está en aceite. Y por eso es casi instantánea la disipación del calor en estos tubos. Bien, con respecto a los colimadores. Los colimadores son dos. Existen uno asociado al tubo y otro asociado a la banana de detectores. ¿Tá? Aquí tenemos una imagen del colimador que está asociado al tubo. Este está una vez que sale el haz. ¿Tá? Entonces le llaman pre y post paciente. ¿Tá? Son obviamente que son igual que en radiología convencional, en el caso de que son para diafragmar el haz y para reducir en cierta medida la dosis que recibe el paciente, debido a que disminuye obviamente el área de tejido o la zona anatómica que es irradiada en el estudio por cada vuelta que da. ¿Ah? Limita el haz. Es un limitador del haz. ¿Tá? Y ya sabemos toda la ventaja de tener limitado y colimado el haz. Eso ya viene de cajón. Y eso lo hace el prepaciente. Y el postpaciente básicamente hace que cualquier haz que esté desenfocado por fuera de un determinado espesor no llegue al detector y no dé falsa información. Entonces, básicamente el postpaciente lo que evita es que exista información errónea en el haz que está colimado. ¿Está? En el haz o en el espesor, porque básicamente nosotros definimos el espesor cuando vamos a hacer la adquisición, y los colimadores se encargan de que ese espesor se mantenga manteniendo el espesor del haz. ¿Tá? Y que al detector llegue la información de solamente ese espesor. Entonces, por eso existe un pre y post paciente. ¿Tá? No solamente eso, sino también cualquier dispersa que se genere, ¿no? Cualquier dispersa que se genere del paciente o de cualquier otro lado, el predetector, vamos a decir así, o post paciente, evita que llegue al detector. ¿Ah? Los detectores
son receptores muy especiales, pero muy parecidos a muchos que ya vimos, a muchas cosas que ya vimos. ¿Tá? Son los elementos que están encargados de transformar esos fotones de radiación que reciben en una señal eléctrica. Y pueden haber de dos tipos, ¿tá? Cristales de centelleo o de gas, es decir, sólidos o gaseosos. ¿Tá? Pueden haber de cristales de centelleo o de cámaras de ionización de gas xenón. ¿Tá? ¿Cuáles son los más usados en la actualidad? Y son los sólidos. ¿Tá? Generalmente hoy en día casi todos son de cristales de centelleo. ¿Tá? Hay una evolución dentro de los sólidos. Generalmente eran de yoduro de sodio, pero luego fueron sustituidos por cristales de germanato de bismuto. Asociados a un fotomultiplicador, cada detector que aumentaba y amplificaba la señal, como ya vimos en los CR, que era lo que hacía un fotomultiplicador. En la actualidad, básicamente, si lo resumimos, están hechos de un conjunto de yoduro de cesio, tungstato de calcio o wolframato de calcio, ¿tá? En donde ese tubo fotomultiplicador se reemplazó por un fotodiodo que son más pequeños, más económicos y más eficientes. ¿Está? Entonces, detectores sólidos, yoduro de cesio con un fotodiodo o un tungstato de calcio con fotodiodo. Es decir, el que recibe el fotón es el yoduro de cesio, un tungstato o el formato de calcio, que luego esa señal es pasada por un fotodiodo a una conversión eléctrica. ¿Está? Como dice acá, la eficacia de los fotodiodos es la misma que la de los fotomultiplicadores, pero hoy en día no es la misma. Los fotodiodos son mucho más eficientes que los fotomultiplicadores. Este tipo de detectores sólidos, o en este tipo de detectores sólidos, el 90% de los rayos que alcanzan el detector son absorbidos y contribuyen a la señal de salida. ¿Tá? Son los más utilizados en la actualidad, como ya le dije. El número de detectores y su disposición y tamaño depende de cada equipo, es decir, la cantidad de detectores que tenga obviamente va a depender de cada equipo y cada marca. Y la concentración de detectores es una característica importante y afecta a la resolución espacial concedida. Obviamente que cuanto más cantidad de detectores tengamos en un tomógrafo, la resolución final que vamos a obtener es mejor, ¿tá? Porque podemos obtener la señal más puntual posible, ¿tá? ¿Se acuerdan lo de la gráfica de flujo de dispersión? Cuanto más detectores tenemos, esa gráfica se hace más puntual y no tan campana como la que veíamos en el caso de no sé, un CR con respecto a uno de selenio. ¿Tá? En radiología convencional. Bien. Y aquí tenemos un esquema del Lineage que nos muestra muy bien cómo es. Básicamente un detector sólido tiene una cama luminiscente que puede ser cualquiera de esos tres que ya le dije, asociado a un fotodiodo que genera básicamente un movimiento de cargas y una corriente eléctrica que es sensado luego por una plaqueta, ¿tá? Que básicamente va a convertir esa señal analógica que llegó en una señal eléctrica de amplitud. Todas las placas individuales de cada detector van a mandar toda esa información al DAS, que luego eso se va a convertir en una codificación de la imagen. ¿Tá? Los de gases, bueno, básicamente son celdas o capsulitas con el gas adentro, donde el fotón que incide sobre cada una de estas cápsulas genera una ionización del gas y un movimiento de cargas, y con ese movimiento de cargas una corriente eléctrica individual o una diferencia potencial en esa cápsula individual que generan obviamente una señal con una determinada amplitud y bla, 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 lo que ya vimos. ¿Está? Son básicamente una mezcla de xenón y kriptón, ¿no? Y no de la kriptonita, es kriptón, a una presión bastante alta de 8 a 10 atmósferas. ¿Tá? Son básicamente capsulitas de 1 milímetro, básicamente, más o menos, que era ese tamaño determinaba el espesor del detector, ¿tá?
Y bueno, si lo vemos en un esquema de como está acá, rayos X, movimiento de carga, una ionización del gas que tenemos ahí con dos placas, dos polos, donde los electrones o las cargas se movían hacia un lado y hacia el otro, cargas positivas y negativas hacia un lado hacia el otro, y esto generaba una corriente de ionización que era medida. ¿Está? Y bueno, eso con respecto a los tipos de detectores. Ahora, ¿qué pasa? Estos detectores se determinan en diferentes tipos de matrices dentro de la banana de detectores. Las matrices pueden ser simétricas o asimétricas, ¿tá? Pueden ser simétricas o asimétricas o adaptativas también, como es que se llaman, ¿tá? Y eso va de marca en marca, ¿tá? Cada una puede tener un tipo determinado de matriz donde disponen sus detectores, ¿tá? Las simétricas es obvio, ¿no? Son matrices donde todos los detectores tienen el mismo espesor, ¿tá? Y las asimétricas donde tenemos espesores diferentes de detectores dentro de la misma matriz. Por ejemplo, esta que vemos acá, una matriz de 20 detectores, ¿tá? Una matriz, una banana de 20 detectores, ¿tá? De 20 no, perdón, de 20 hileras de detectores, 20 hileras de detectores, donde tenemos algunos detectores centrales que son de 0,75 y los periféricos de 1,5, ¿tá? Todo esto agrupado en 24 milímetros, es decir, imagínense qué tan pequeño podemos hacer la tecnología de los detectores, donde podemos poner una matriz completa de 20 hileras de detectores en 24 milímetros. Estamos hablando de 2 centímetros con 4, ¿está? Es decir, yo en una vuelta abarco 2 centímetros con 4 si utilizo todos mis detectores. Pero generalmente los tomógrafos de matrices asimétricas no utilizan todos los detectores, todo el espesor de la matriz, o utilizan los centrales o los periféricos, de un lado o del otro, dependiendo lo que queramos hacer nosotros, dependiendo del espesor de corte que nosotros queremos, es lo que él utiliza, ¿está? Y obviamente las velocidades de adquisición van a cambiar, porque no es lo mismo utilizar la serie de 1,5 que la serie de 0,75, ¿tá? O espesores de 0,75, donde necesito más cantidad de vueltas para generar la misma imagen, ¿tá? Obviamente que la resolución final de utilizar espesores de 0,75 con respecto a 1,05 a 1,5 es mejor, ¿no? Es obvio. Pero hay un detrimento en la dosis del paciente por cantidad de vueltas que pasó por la misma región con respecto a la de 1,5. Y eso es obvio, ¿no? Algunos otros ejemplos de 34 filas de detectores, 40 filas de detectores, y sus diferentes matrices. Estos son de Toshiba, y bueno, con sus diferentes configuraciones, ¿está? Toshiba es el único que dice que puede tener un detector de 0,5, es decir, no hay tomógrafo en el mundo, creo, no sé, capaz que puede haber alguno, pero hasta el día de hoy yo lo único que tengo entendido es que Toshiba es el único que puede tener un detector de hasta 0,5 milímetros de espesor. ¿Tá? Después todo el resto son de 0,625. El DAS. Bueno, ¿qué es el DAS? Que una compañera me preguntaba hoy. Bueno, es el que se encarga en transformar toda esa señal analógica, como le dije, que la recibe los detectores en datos digitales. ¿Tá? Obviamente está asociado a los detectores en conjunto con los colimadores que están, obviamente, predetectores o postpacientes. ¿Tá? Con respecto a la forma en cómo se transfiere datos y corriente, se usan lo que se llaman anillos deslizantes. Son sistemas que anulan los cables y transfieren estas dos cosas de manera segura, sin necesidad de que haya enredo y permitiendo que el tubo detector gire libremente. ¿Tá? Básicamente son dispositivos electromagnéticos que conducen la electricidad y las señales eléctricas de una superficie fija a una móvil a través de anillos o escobillas situadas en la superficie que giran
sobre el soporte físico. Básicamente, este es un ejemplo. Hay algunos gantes que en la parte superior tienen estos contactos de carbón, de grafito en realidad. Eso es una plaqueta, que es todo un cableado que llega a estos extremos con sus puntitas de grafito. Algunos más gruesos, algunos más finitos, dependiendo si son para datos, señal de power, como vemos acá en el esquema. ¿Tá? Cada uno contacta un determinado anillo y va a pasar una determinada flujo de información o de carga. ¿Tá? Esto era un tomógrafo viejo, pero sirve para mostrarles cómo antes esto se convertía en esto. Es decir, antes eran estos contactos con estos puntitos, con cableado hacia una plaqueta. Hoy en día se puede poner todo en una misma plaqueta y se achica espacios y peso. ¿Tá? Esto es para datos, este era para el de corriente, como ven acá, en este tomógrafo bastante viejito. Este es un Siemens de 1 hilera para que se den cuenta. Y aquí tenemos los anillos que no estaban en la parte superior, sino que estaban en la parte posterior del anillo. Eran así como estos, anillos, y los contactos andan en la parte posterior, no como en la parte superior que pueden estar acá. Esto usan mucho los Siemens hoy en día. Camilla, bueno, es otra de las partes, de los componentes del primer sistema. Bueno, es el soporte físico, generalmente es un soporte físico que mantiene el peso del paciente en posición y asegura que cuando nosotros le colocamos adquisiciones de 0,625, que estas sean de 0,625 y no de más. ¿Tá? Así que el movimiento de la camilla es muy preciso. Son camillas que son radiotransparentes, vamos a decirlo así, radiolúcidas, generalmente de fibra de carbono, con un número atómico muy pequeña, es decir, son de material ligero, pero resistente y fuerte, que pueden llegar a soportar entre 136 a 272 kilogramos de peso. Y bueno, es muy importante a veces saber el peso del paciente porque para no cargar tanto de estas camillas, que obviamente gran parte del costo de estas modalidades son, por ejemplo, las camillas, ¿verdad? Ahí va. Este muchacho seguro que pesa más de 200 kilos. Bien, la camilla tiene obviamente movimientos que están posibilitados en una consola para que nosotros lo podamos hacer. ¿Tá? Ya los vimos al inicio. Permiten subir, bajar, entrar, sacar al paciente. También hay una pedalera muy asociada al gantry abajo, como se la mostré. También tiene sensores, generalmente trata de la camilla, nunca va a chocar contra el gantry, si cuando está próxima al gantry, si está muy abajo, ella no avanza más. Si la subimos, sí avanza. Y a veces se mueve por engranajes fijos o poleas. El sistema de procesamiento y reconstrucción, bueno, básicamente son los ordenadores que manejan toda la info. Básicamente es lo que maneja las reconstrucciones de las imágenes en base a la señal analógica o la señal en bruto, ¿tá? El raw data, y son las que también están dentro de lo que es el manejo del sistema operativo que lo maneja todo dentro del dominio, ¿tá? También almacena los datos procesados, ¿tá? Hasta cierto tiempo y con cierta capacidad, como la de una computadora común y corriente, ¿tá? Tenemos 3 unidades fundamentales, una de almacenamiento de datos e imagen, otra unidad de reconstrucción rápida y otro sistema de control. El sistema o la unidad de almacenamiento de datos es la que tiene todos los discos duros donde se van a guardar toda la información procesada, ¿tá? Y primero los datos en bruto que se obtienen y luego la información procesada. La unidad de reconstrucción rápida es la que procesa la información del DAS, es decir, es la que controla el DAS, es un sistema informático que controla el DAS,
¿tá? Es decir, los datos en bruto los reciben y se procesan en base a un sistema informático que lo maneja esta unidad de reconstrucción rápida. Y el sistema de control, la unidad de control del sistema es la unidad que tiene el sistema operativo del tomógrafo. ¿Tá? Básicamente es la que tenemos asociada ahí en la consola, donde nosotros podemos hacer, gracias a ello, el manejo del tomógrafo. Y 3, lo último que quedaría, es la parte de visualización y selección de los parámetros de adquisición. ¿Tá? Obviamente eso lo hacemos en la computadora que tenemos en la consola, en el monitor, con los monitores, eso que vimos hoy al inicio. Es la misma computadora que vemos acá, es la unidad de control del sistema, es lo que tenemos es justamente el software y el hardware para que poder hacer esto, la visualización y la selección de parámetros de adquisición. Y dependiendo del fabricante, cada uno tiene el suyo. Así que cada vez que ustedes pueden aprender tomografía en un tomógrafo, pero se van a dar cuenta que luego si agarran un Siemens es diferente, dónde se encuentran todo y cómo es la cinemática de todo el flujo de trabajo o de cómo es que se maneja cada tomógrafo a la hora de trabajar en él. No es lo mismo un General Electric que un Siemens, se van a dar cuenta, o que un Toshiba. Y bueno, acá les pongo, por ejemplo, cómo es que se visualizan los dos monitores de un Siemens, perdón, de un General Electric. ¿Tá? Obviamente tenemos un monitor donde tenemos todos los parámetros de adquisiciones y una vez que seleccionamos un determinado paciente, nosotros tenemos la posibilidad de lo siguiente a seleccionar el paciente es seleccionar qué es lo que se le va a hacer. Y ahí tenemos un macaquito, que acá no sé por qué no se lo puse, un macaquito donde nos da todas las, ¿cómo le puedo decir? Si vamos a hacer un cráneo, tenemos dentro del macaquito, en cráneo, seleccionamos cráneo y ahí tenemos todas las secuencias que nosotros podemos hacer. Un cráneo con contraste, un cráneo de baja dosis. Después tenemos para cervical, las cervicales, cuello y así sucesivamente. Los protocolos de adquisición, ¿está? Dentro del macaquito. Luego que pasamos y que seleccionamos el protocolo de adquisición, si queremos hacer un tórax, un cráneo, un cervical, un angio, determinado angio de cuello, de cráneo, angio de aorta, miembros, lo que sea, pasamos a esto que es básicamente la parte de parámetros de adquisición. Primero nos va a mostrar los grupos de los localizadores, es decir, para yo realizar el topograma localizador, el topograma localizador, en realidad, el scout o el topograma se le llama a la primera placa de referencia que realiza el tomógrafo. El tomógrafo lo que hace es para el tubo de detector, deja de girar y lo deja a un determinado ángulo de incidencia, a 90, 180 o a 0. Y saca una radiografía a partir del cerado o el centrado que yo le coloqué. Y me saca una placa, como vemos acá, esto era una adquisición de abdomen pelvis, entonces se cerró, se centró para solamente hacer abdomen pelvis, no tórax, ni cuello, ni cráneo, por supuesto, por eso no se ve. Y me hizo una placa que me da de referencia anatómica para la posición y la altura. Y centrarlo lo más al isocentro posible, antes y después, con el cerado y el centrado en el láser y después con el localizador, para que luego la modulación automática, como le expliqué, sea la correcta. Entonces, después que me dio esa placa, nosotros pasamos a la siguiente serie, ¿tá? Que en este caso son dos grupos, ¿tá? Así es como nos manejamos en la jerga para un General Electric, tenemos grupos y series, ¿tá? Cada grupo es un renglón, cada serie es, por ejemplo, la serie para la sin contraste, la serie la con contraste, ¿tá? Esas son series diferentes, donde en una serie vamos a hacer unas pasadas sin contraste, en otra serie podemos hacer una pasada con contraste en fase arterial y portal. En este caso es la serie con contraste, donde tenemos un grupo para lo arterial y un grupo para lo portal. Es decir, una adquisición en fase arterial de un determinado sector y una adquisición en fase portal
del mismo sector y más. En este caso vemos que mis localizadores, que los localizadores son estas cositas en verde que vemos acá, que son justamente lo que yo utilizo como referencia para decir al tomógrafo, voy de acá a acá y de acá a acá. ¿Está? En lo cráneo caudal y en lo antero-posterior. ¿Está? Y en lo lateromedial. Para decirle toda mi área de adquisición. En el caso del arterial, que aquí está señalado, va desde por encima cúpula diafragmática hasta la cresta ilíacas incluidas. ¿Está? Eso va a ser una fase arterial a los 35 segundos, como vemos acá en el delay. ¿Está? Con todos sus parámetros, de dónde comienza a dónde termina, la cantidad de imagen, el espesor de corte en milímetros con su pitch de 1,375, intervalos de adquisición, es decir, adquiero de 5 cada 5, de 5 milímetros cada 5 milímetros, es decir, sin hacer solapamiento, ni tampoco extender el pitch, es decir, no hay ni superposición ni extensión del área de adquisición. Después vamos a ver todo lo que es el factor pitch y las adquisiciones helicoidales, pero esto solamente para que lo vayan viendo en la cabeza. Angulación de TIL del gantry, SFOB, large o small, lo que sea, dependiendo de lo que vayamos a hacer. En el caso de un abdomen pélvico como este es un large. Después vamos a ver qué es el SFOB y cómo se diferencia del DFOB, ¿tá? Que son, dentro de Geneletic, son dos cosas diferentes y que hacen de la dosis luego del paciente. Kilovoltaje, miliamper, kilovoltaje fijos, que son generalmente entre 4 o 5 entre todos los tomógrafos que existen. Básicamente va de 80, 100, 120 y 140. Puede haber alguno más. Son postes fijos de kilovoltaje. Miliamper con su modulación automática de miliamper que te da modulación en antero-posterior o lateromedial, que podemos seleccionar eso. O le dejas fijo un miliamper fijo en toda la adquisición. Obviamente eso va a dar más dosis al paciente. ¿Está? La modulación, dígame. ¿Nosotros podemos modificar manualmente estos datos o vienen dados dependiendo del estudio que vayamos a hacer? En General Electric eso es maravilloso. Todo lo que te estoy diciendo es modificable. Todo. ¿Está? Así que acuérdense, en General Electric lo que tiene es que ustedes tienen que estar muy bien preparados porque cada cosa donde modifiquen tienen que saber por qué lo están modificando. ¿Está? Sea en tomografía con resonancia. Tomografía es nada con respecto a lo que es un tomógrafo General Electric en resonancia, donde tenemos muchas más cosas donde podemos modificar. Pero sí, General Electric es eso. Requiere mucho del técnico porque estamos hablando de que podés modificar muchas cosas. Pero claro, siempre tenés que saber. Encima, por ejemplo, es más inductivo. Hay muchas cosas que no los modificás. Que le decís de dónde a dónde tenés que hacerlo y apenas que podés modificar un poco la técnica y ni te digo el pitch. Y bueno, y ahí adquirís. Listo, y es todo más inductivo, más rápido y creo que con los ojos cerrados lo haces. En G-Electric tenés que poner un poco más de atención, tenés que ser criterioso en lo que haces y sistematizarte en cómo. La verdad que se me calentó la piel. Entonces, por eso le digo, todo eso que le estoy diciendo es modificable. ¿Está? Y este es el grupo de lo arterial. ¿Qué me decías? Gracias por la explicación. Bien. Este es el grupo de lo arterial. Después tenemos todo el grupo de lo portal. Y de forma individual también podemos modificar cada uno de estos parámetros. ¿Está? Y luego hay muchas otras cosas, por ejemplo, para estudios angiográficos, el tema del Smart Prep, ¿tá? Para lo que es la adquisición en forma automática en determinados tiempos basados en las unidades Humphreys que pasan por determinado órgano hueco, ¿tá? Un órgano vascular, un vaso, ¿tá? Podemos censar cuántos Humphrey le está pasando cuando nosotros le pasamos medio contraste y decir, bueno, cuando pase tanto, quiero que me adquieras desde aquí hasta aquí. Y todo eso lo podemos hacer en forma automática gracias a los tomógrafos hoy en día que lo pueden hacer y muy bien. Y bien, todo lo que se va haciendo y se va adquiriendo lo vamos viendo en el otro monitor,
donde aquí no solamente vemos los localizadores, los topogramas, sino que también vemos lo que se va adquiriendo cuando se va adquiriendo, ¿está? Y que hoy en día es tan rápido, que la reconstrucción es tan rápida, que lo hace de forma instantánea. Para Siemens es muy parecido. Para Siemens tenemos dos monitores. El que se corresponde de General Electric a este, donde tenemos todos los parámetros de adquisición, es este que tenemos acá. Luego tenemos un segundo monitor como este que vemos acá, donde vemos todo lo que vamos adquiriendo. En este también vemos lo que vamos adquiriendo aquí. Vemos un único localizador topograma. En el caso, este Siemens, que es el Siemens 64 hilera el Clínica, que creo que ahora no estaba funcionando, no daba solamente localizador en anterior-posterior, pero bueno, está. Por eso teníamos que centrarlo bien, porque si no, podíamos cortarlo por delante o por detrás. Y los diferentes grupos y series lo veíamos todo en una única pantalla, donde tenemos el topograma, que era la primera pantalla, la fase sin contraste, le dábamos una pausa y después hacíamos la fase con contraste. ¿Está? Básicamente eso. Y aquí están todos los parámetros de adquisición: kilovoltaje, miliampere, duración de la adquisición en base a ese, al largo de escaneo. ¿Está? Y el número de imágenes que nos va a dar en base a lo que estamos haciendo. Los localizadores acá no son coloreados, sino que son un área, que este es mi FOV, ¿tá? ¿Se acuerdan? En resolución espacial, acá también nosotros tenemos que ajustar mi FOV, que es mi localizador, ¿tá? Básicamente es eso, a la región y ajustarlo lo mejor posible para tener la mejor resolución posible, ¿tá? Este sí también tiene la modulación automática del miliampere, que en el caso de los Siemens se le llama KER2 4D, porque es una modulación en anteroposterior y lateromedial, ¿está? En los dos ejes. Antes, en el principio, la modulación solo se hacía en el anteroposterior. Acá Joana Muniz me pregunta, ¿cuánto demora aproximadamente un estudio en tomografía? Mira, son muchas las variables que vos necesitas variar para determinar a fin de cuenta cuánto te demora un estudio. No es lo mismo hacer un cráneo, no es lo mismo hacer un cráneo y una cervical, no es lo mismo hacer un politraumatizado que tiene que hacerse el cráneo, la cervical, el tórax, abdomen, pelvis en fase portal. No es lo mismo hacer solamente el abdomen pelvis, es decir, basado en el largo y en todo el estudio. ¿Y cuánto es que vamos a hacer de un paciente? Eso es una de las cosas. Lo otro que hace variar es el pitch, ¿tá? El pitch es la relación de giro de tubo detector en base al avance de la camilla, ¿tá? Es una proporción que basado en cuánto rápido avanza la camilla en base a la velocidad de rotación del tubo, basado en el espesor de corte, ¿ah? Va a tener un tiempo de demora y de adquisición. Si el pitch es más amplio, si aumentamos el pitch o aumentamos el espesor de corte, ese tiempo, esa duración de scan va a ser menor. ¿Ah? Si usamos más cantidad de detectores va a ser menor. ¿Está? Todo así. Cualquier variable de esa hacen variar el tiempo final de la adquisición. ¿Ah? Y si hacemos estudios contrastados con diferentes tiempos de adquisición, también lo van a hacer demorar. Un estudio portal se hace o se adquiere al minuto o pasado el minuto de comenzar la inyección de medio de contraste. Un estudio de cráneo con contraste depende de la patología que se está estudiando. Si lo vamos a hacer un estudio a un VIH, bueno, tenemos que hacer una pasada sin contraste de su cráneo y luego inyectarle una de dos maneras. O inyectamos 60 mililitros de contraste del paciente, dejamos esperar entre 20 a 30 minutos y luego le inyectamos 60 mililitros más y a los 2 minutos adquirimos la fase con contraste, o a veces podemos hacerle
de que le inyectamos los 120 y a la media hora le adquirimos la fase con contraste. En los VIH, cuanto más tiempo de espera tenemos, mejor, porque su barrera hematoencefálica está más modificada que en las personas normales y por ende la demora en estos pacientes para que real sean algo intraparenquimatoso es mayor. En las personas normales, si nosotros queremos ver parénquima y real sin parénquima, con 2, 3, 4, 5 minutos ya lo estaríamos viendo, ¿está? En comparación con VIH. Todo eso hace demora. No sé si te responde la respuesta, la pregunta que me mandaste. Creo que sí. Sí, sí, gracias, profe. Perfecto. Bien. Y la consola de los radiólogos o radiólogas, ¿está? Médicos o médicos radiólogos que informan. Bueno, la consola de diagnóstico viene con el tomógrafo, ¿está? ¿Por qué le digo esto? Porque no puede ser una computadora cualquiera. Primero por la característica del monitor y por la característica de la computadora, ¿está? Y del sistema operativo que maneja y de las herramientas que tiene estas estaciones de visualización diagnóstica que tienen los médicos radiólogos, que son los que informan que están contigo en el tomógrafo, ¿está? A veces tienen hasta más herramientas que el propio tomógrafo para hacer diagnóstico. Tal es el caso de esta consola que vemos acá, que es la consola de diagnóstico de General Electric, que hoy en día viene con la última versión de este software, la 4.7, que tiene muy buenas herramientas y muchas herramientas que el mismo tomógrafo no las tiene, ¿está? Y ahí está mi doctora leyendo una historia clínica, alimentándose con su consola de diagnóstico y obviamente otra computadora acá, que es donde ella ingresa el informe radiológico, ¿está? Está básicamente asociado al sistema RIDI, NACE, donde todos los informes no solamente los pueden ver por el Geosalud, sino que también por el sistema RIDI, y lo puede visualizar cualquier médico en su consultorio, o en la emergencia, o donde sea, ¿está? Asociado obviamente a la historia clínica electrónica, ¿está? Bien, chicos, primera clase, culminamos acá. Preguntas.